Gracias, presidente. Señorías, buenos días. La Cuenta General de la Comunidad Autónoma es un instrumento de difusión de la gestión económica, financiera y presupuestaria del Gobierno de Canarias. Y el informe de fiscalización, ese informe que hoy estamos debatiendo de la Cuenta General, lo que hace es comunicar si esa gestión económica, financiera y presupuestaria llevada a cabo por el Gobierno de Canarias se realiza de manera responsable y atendiendo a los criterios de eficacia, de eficiencia y de economía. O dicho de otra manera, si el Gobierno de Canarias ha cumplido con aquello que se comprometió con los canarios, si lo hizo consumiendo el menor número de recursos y, por supuesto, si lo hizo sin despilfarrar el dinero. En definitiva, si el Gobierno de Canarias gestionó y destinó el dinero de todos los canarios a dar cobertura a las necesidades de los canarios, a dar cobertura al interés general de los canarios. Y la verdad es que lo más que me llama la atención, por no darle otro calificativo, es que en este debate, en el debate general, en el núcleo general del debate de la fiscalización, de la gestión de la Comunidad Autónoma de Canarias, del Gobierno de Canarias, la presencia del presidente, del vicepresidente y del resto de los consejeros brille por su ausencia. De todas maneras, dado el escaso margen de tiempo con el que cuento para un tema que yo entiendo relevante, pero voy a centrarme exclusivamente en algunas de las consideraciones que contiene este informe y que entiendo que son importantes o importantísimos resaltar. En primer lugar, el que se sigan acumulando año tras año las recomendaciones que de forma reiterada la audiencia de cuentas viene realizando en los sucesivos informes de la Cuenta General. Y digo que se siguen acumulando porque mientras en el año 2014 las recomendaciones eran 21 incumplidas, en el año 2015 eran 25 y en el año 2016 fueron 29. No solo arrastramos los incumplimientos, las recomendaciones de incumplimientos de años anteriores, sino que más sumamos más. Y eso además, a pesar de las afirmaciones que en sede parlamentaria la consejera de Hacienda ha hecho diciendo que las recomendaciones de la audiencia de cuentas no caen en saco roto. Y yo solo se me ocurre decir que es un caso claro de que entre lo dicho y lo hecho pues hay un enorme trecho, porque el hecho de que aquí no solo no incumplamos lo que se dice un año, sino que sigamos acumulando incumplimientos e incrementando esos incumplimientos, desde luego poco dice de la gestión del Gobierno de Canarias y mucho menos de la Consejería de Hacienda. Relevante también el hecho de que los programas presupuestarios describan objetivos en términos generales, pero que no incorporen un sistema de evaluación de los resultados a alcanzar, lo que hace imposible verificar su grado de ejecución desde una perspectiva de eficacia y de economía. Y los programas presupuestarios, en este caso los del Gobierno de Canarias y para el 16 más importante por su volumen de gastos, se centraron en sanidad, en educación, en infraestructuras, pero además es que el hecho de que estos programas no sean descriptivos en cuanto a los objetivos que se pretende alcanzar y además no contengan indicadores para medir sus resultados hace que sea imposible saber si el Gobierno de Canarias está siendo eficiente en esas materias, en sus competencias, en sus responsabilidades o simplemente está gastando por gastar sin un objetivo claro porque precisamente se empeñan en no tener ni objetivos y muchísimo menos que estos objetivos sean medibles. Relevante también la inexistencia de una identificación contable separada de la financiación transferida a las corporaciones locales para sufragar los costes de las prestaciones de sanidad, en educación y en asuntos sociales que permita conocer y evaluar el coste real que en Canarias se lleva en cada una de estas políticas, de manera además que pueda comunicarse al Estado que a quien legalmente le corresponde la financiación para estas políticas de estos gastos, la realidad de las mismas. Y esto no es un tema baladí, porque no solo estamos hablando de la falta de transparencia, estamos hablando de que esto es una herramienta primordial en la defensa de las necesidades de Canarias en lo que al sistema de financiación de comunidades autónomas se refiere. Bueno, pues año tras año, esto dice la audiencia de cuentas, y año tras año sigue sin cumplirse. Otro hecho preocupante viene referido a la cuantía de la deuda pendiente de cobro. Esta sigue siendo además elevadísimo, en este caso 408,6 millones de euros, concentrada además en conceptos tributarios, producto evidentemente de una nefasta gestión recaudatoria por parte del Gobierno de Canarias y lo más problemático o lo más preocupante que al día de hoy sigue sin corregir.
siendo una de sus consecuencias, además, el continuo ingreso de las bajas, el continuo prescripción y baja por prescripciones de los ingresos, es decir, una mala recaudación de la Agencia Tributaria Canaria, que hace que esas prescripciones en el 2015 sean de 1,1 millón y en el 2016 de 4,8 millones de euros, un incremento de 3,7 millones de euros. Relevante también el incremento de los gastos pendientes de aplicar al presupuesto, la famosa cuenta 409, la de la factura en la gaveta. En 2015 esas facturas en la gaveta eran de 166,9 millones de euros y en el 2016 se elevó a 280,5 millones de euros, es decir, un incremento del 68%. Y aquí quiero hacer un inciso, porque quiero dejar claro lo que ya Nueva Canarias dijo en su momento, que eran falsas las afirmaciones que el presidente Clavijo en el pleno de julio, hace un año, de julio del año 17, decía al respecto del incumplimiento de la regla de gasto del 2016. Y les leo el tenor literal. El presidente Clavijo dijo, pero a lo que no estamos dispuestos a cerrar con un déficit cero o con superávit. Y lo que hicimos fue afrontar toda la deuda, la de la cuenta 409, y sanear y vaciar toda esa deuda que teníamos, aunque corrimos el riesgo que asumimos de que en este caso se superara la regla de gasto. Pues me gustaría haberle dicho al presidente, pero al no estar, se lo digo a los diputados, que como queda demostrado, esto era falso. El presidente faltó a la verdad. Las razones del incumplimiento de la regla de gasto nada tuvieron que ver con vaciar la cuenta 409, ya es que la cuenta 409 no solo se vació, sino que se incrementó en 113,6 millones de euros, o sea, se incrementó en un 68%. Y lo más preocupante es que, como todos sabemos, esta cuenta suele nutrirse de gastos efectuados por el Gobierno, eludiendo los cauces legales establecidos, con lo cual hechos de gastos realizados de forma irregular. Significativa también la disminución en 2016 del gasto en sanidad, que pasa del 45,1% en el 15 al 42,3% en el 16, con una reducción de gasto de 77,4 millones de euros, además en contraposición con el incremento de 179,9 millones de euros de transferencias a Cabildo, en especial las destinadas al FDCAN, que fueron de 155,2 millones de euros. Y aquí además quiero pararme para hacer una serie de aclaraciones respecto a las afirmaciones del presidente Clavijo y de la consejera de Hacienda, de doña Rosa Dávila, por el que justificaron el cierre presupuestario anticipado del 16 en la desviación principalmente del gasto en sanidad. Afirmaciones que, tal y como se demuestra en el informe, y además en la cuenta general no hacía falta ni llegar al informe, son absolutamente falsas. Con los datos aportados en la cuenta general y con dos sencillas operaciones, además, no hacía falta mucho más, dos sencillas operaciones al alcance de cualquiera, vemos que aunque en el 2016 los gastos de la partida 409, la de las facturas en la gaveta, se incrementaron en 100,5 millones de euros, las obligaciones reconocidas en el Servicio Canario de Salud disminuyeron en 79,3 millones de euros. Pero además, hay que tener en cuenta una cosa, los gastos de personal se incrementaron en 63,9 millones de euros, producto del incremento por los presupuestos generales del Estado, el famoso 1% en las nóminas, que además se aprobaron aquí a través de una ley general extraordinaria, por lo que en la realidad, al final, lo que determina es que no solo hubo un incremento en el gasto sanitario, sino que este se redujo en 42,5 millones de euros, lo que demuestra lo que Nueva Canarias venía, dijimos y reiteramos desde aquella época, que el cierre anticipado del ejercicio no respondía a las causas que decía el presidente Clavijo ni la consejera de Hacienda, sino que respondían a otras causas, por supuesto, causas que ocultaron porque no las han dicho y que tuvieron como consecuencia ese incumplimiento de la regla de gasto con una desviación además de 160 millones de euros. Por otro lado, además destacar las altas en personal en Grecasa, en la televisión, en la radio, en Tour Tenerife, de cargos directivos, sin cumplir con los requisitos de concurrencia, de publicidad y de igualdad, mérito y capacidad, en este caso y respecto además a los dos últimos, a televisión y a la radio, que además en la ley existente, la del 2014, aparece determinado específicamente que tienen que cumplirlo, pues no solo no se cumplieron en el 16, sino que es que al día de hoy tampoco se siguen cumpliendo. Más raro además cuando no los cumple en la actualidad la persona que
suscribió este informe. Por último, decir que con respecto a las propuestas de resolución, Nueva Canarias va a aprobar todas las propuestas de resolución excepto dos de la 6 y la 9 del Grupo Popular, porque ya me ha dicho que las va a retirar, y una corrección que habría que hacer en otra de ellas. Siendo así, las vamos a aprobar todas. Respecto a las de Coalición Canaria, la 3.2 tampoco la vamos a aprobar, salvo que modifique o anule lo de en todo caso y ponga además. Y las del PSOE vamos a aprobarlas todas, excepto la número 2, pero no por nada, sino porque no es una propuesta de resolución. Muchas gracias. Pasamos a la intervención